Jesús. Te damos a ti toda la gloria, Señor, la honra y la alabanza, Dios mío. Lo que a ti te pertenece, Señor, el poder, el imperio, la gloria, todo es tuyo, Señor, y gracias. Porque nuestra vida es tuya, nuestro corazón te pertenece. Señor, nos has hecho un pueblo santo, aleluya. Dios mío, apartado del mal para gloria de tu nombre. Señor, gracias en el nombre de Jesús por habernos convocado, Señor, en esta tarde a través del Espíritu Santo para poder venir a celebrar culto, a reconocer tu grandeza, la gloria de tu nombre en medio nuestro. Señor, gracias en el nombre de Jesús por la libertad de poder alabarte, de poder cantar salmos a tu nombre, como dice tu palabra. Señor, gracias por este tiempo de comunión, Dios mío. Te rogamos en el nombre de Jesús, Dios, que la gracia que viene de los cielos sea sobre nosotros ahora. Señor, en este tiempo en el cual tú nos permites escudriñar juntos tu palabra, Dios, te rogamos en el nombre de Jesús, tu palabra sea afirmada en nuestro corazón. Señor, y como está escrito en ella, Señor, de parte del apóstol, tu siervo, que tu palabra corra y sea glorificada. Oh Dios, en medio nuestro, Padre, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Pueden tomar asiento. Gloria a Jesús. Vamos a compartir la palabra del Señor en el libro del Éxodo, capítulo 17, mis amados hermanos. Éxodo 17 en la palabra de Dios. Son los primeros pasos del pueblo de Israel en el desierto, luego de haber sido librado de la esclavitud de Egipto. Éxodo capítulo 17 en la palabra de Dios, versículo 1. Gloria a Jesús. Éxodo 17:1 dice la palabra de Dios: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo de Dios bebiese. Y atercó el pueblo con Moisés, y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Amén. Hasta aquí, hermanos, la palabra del Señor que hoy compartimos. Habíamos visto hace 2 domingos atrás, si mal no recuerdo, habíamos visto en la palabra de Dios una reseña de lo acontecido al pueblo de Israel con propósito de la liberación que Dios operó en él, ¿sí? Cuando Dios le libertó de la esclavitud de Egipto, habiendo comisionado a Moisés y también a Aarón para ayudarle en esta tarea. Una gran empresa encomendó Dios a su siervo, y escuchamos también a través de la palabra de qué manera se presentaron estos 2 varones ante Faraón para decirle de parte de Dios que dejase ir a su pueblo a servir al desierto. Y pudimos ver, hermanos, sintetizando un poco lo que habíamos escuchado hace aproximadamente 2 semanas atrás, pudimos ver el juicio de Dios. ¿Recuerda usted las 10 plagas que el Señor envió sobre Egipto a causa de la dureza del corazón de Faraón, y cómo Dios guardó de todo padecimiento al pueblo que había escogido, ¿sí? Y le advirtió Jehová Dios al Faraón diciendo: he puesto redención entre mi pueblo y el tuyo. ¿Se acuerda que decíamos que de alguna manera Dios advierte que sus juicios no iban a tocar a su pueblo? He puesto redención entre mi pueblo y el tuyo. Nadie tocará a mis escogidos. Este pensamiento estaba en el corazón de Dios. Y habíamos podido comprender, mis amados hermanos, escudriñando la 4ª plaga. ¿Se acuerda? La plaga de las moscas.
habíamos podido comprender que había una necesidad muy grande de parte de Dios en el corazón de Moisés. Una decisión y una necesidad que se mantenía firme en su corazón y que era que el pueblo debía adorar fuera de Egipto. ¿Recuerda usted? De manera que no había nada, ninguna palabra de Faraón que pudiese torcer la voluntad firme en el corazón de Moisés. Faraón le había dicho, bueno, está bien, adoren aquí, sí, aquí tienen para adorar. De ninguna manera haremos tal cosa. Es necesario que nos alejemos de Egipto para servir y adorar a nuestro Dios. Eso es lo que le había dicho Moisés. Así que habíamos visto, mis amados, también que esta es una palabra y era una enseñanza para la iglesia de estos tiempos, para cada uno de nosotros, los cuales hemos sido llamados con el mismo compromiso y la misma firmeza en cada uno de nuestros corazones, de adorar a Dios lejos de Egipto. ¿Se acuerdan que decíamos eso? Porque como iglesia no podemos adorar ni servir a Dios estando en territorio de Egipto. No podemos adorar ni servir a Dios teniendo en nosotros todavía características de la vieja vida de esclavitud, de la vieja vida de pecado, de la vieja vida carnal. De ninguna manera podemos adorar a Dios en esas condiciones. Hemos sido llamados también nosotros como iglesia a adorar fuera de Egipto, fuera de todo lo que es la vieja vida. Recuerda que hablábamos de eso, mis amados hermanos. Así que continuamos luego el relato bíblico y recordábamos que finalmente, hermanos, después de la plaga de los primogénitos, Faraón deja salir, libera al pueblo de Dios, el cual sale al desierto en la voluntad de Dios. Y como nosotros sabemos a través del relato del Éxodo, que después que el pueblo se fue, Faraón sale a perseguirlos y llegan al Mar Rojo, donde el pueblo de Dios tenía por delante el mar. Así que por mandato de Dios, Moisés pone su vara sobre las aguas y el mar se abre. Un milagro maravilloso que Dios operó para que su pueblo pudiese pasar en seco y no ser alcanzado por el ejército de Faraón que venía detrás de él. Y luego, como sabemos, como también relata la palabra, cuando Faraón quiso hacer lo mismo, siguiendo al pueblo de Dios, y se introdujo en esa senda en la cual las aguas estaban abiertas, Dios volvió a juntar las aguas. Y el pueblo, los enemigos de Dios fueron derrotados. Esto es lo que relata la palabra de Dios y nos dice que echó a la mar al jinete y al caballo, ¿sí? Que es también un coro que nosotros a veces cantamos con mucho entusiasmo, con mucha alegría, mis amados hermanos. Así que cuando Faraón quiso hacer lo mismo, fueron ampliamente derrotados. Así que Dios los saca primeramente al desierto de Sin, y luego del desierto de Sin continúan avanzando hasta llegar aquí al versículo 1 del capítulo 17, donde dice que toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová. Es decir, salieron por el desierto conforme al mandamiento del Señor, conforme a la voluntad de Dios, y acamparon en Refidim. Y aquí aparece un nuevo problema en el pueblo de Dios, un nuevo problema para estos hombres. Lo que para ellos era un verdadero problema, si trasladan ese problema como una queja nuevamente a Moisés, siervo de Dios. El primer problema había sido con la falta de comida. Éxodo capítulo 16, ¿recuerda usted? Éxodo capítulo 16, versículo 2 dice: y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por manos de Jehová en la tierra de Egipto. Mira el razonamiento de este pueblo. Ojalá hubiéramos muerto allí en Egipto cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Primera queja, ¿sí? No había comida. Así que se rebelan contra Moisés y por supuesto se rebelan contra Dios. La segunda queja, el segundo problema en el corazón de este pueblo era que llegaron a Refidim
a ese lugar en el desierto y no había agua, y nuevamente altercaron con Moisés, se rebelaron contra Dios. Dice, nos sacaste de Egipto para matarnos a todos, para que muramos de sed, todos nosotros, nuestros hijos, nuestro ganado. Así que Moisés se presenta clamando delante de Dios y dice, Señor, ¿qué haré con este pueblo? Sí, Moisés, el siervo, en plena comunión con el Altísimo, ¿sí? Habla con Dios cara a cara. Señor, ¿qué haré con este pueblo? Así que, como vemos, Dios soluciona este problema tal como solucionó el problema del alimento, ¿verdad? Lo solucionó enviando maná del cielo. Aquí envía a que Moisés golpee sobre una roca y brota un manantial de la roca que sacia completamente a toda la multitud, ¿sí? Y a todo el ganado, de tal manera que todos pudieron ser saciados de agua fresca que brotó de la roca. Un milagro poderosísimo y maravilloso de Dios. Mis amados, como sabemos, Dios resolvió con mano poderosa lo que al pueblo aparentemente le faltaba. Guardó la vida de su siervo, guardó el testimonio de su siervo y alimentó y proveyó de agua al pueblo que él había escogido. Ahora, mis amados, nos llama la atención la pregunta de Moisés al Dios Todopoderoso: Señor, ¿qué haré con este pueblo? ¿Qué estaba pasando, mis amados, en el corazón del pueblo escogido por Dios? ¿Sí? Nos llama la atención esta pregunta de Moisés y nos llama la atención la actitud, no solamente en este pasaje, sino la actitud del pueblo aquí con respecto al agua y en el capítulo 16 con respecto al alimento, cuando Dios finalmente envió el maná. Y nos llama la atención porque ellos habían recibido una libertad de parte de Dios. Una libertad que por ellos mismos jamás hubiesen alcanzado. Dios escuchó el clamor. Dios escuchó el clamor de ellos. Dios le dijo a Moisés: he descendido para librarlos de la mano de sus exactores, de las manos de los egipcios, y llevarlos a una buena tierra. La tierra prometida, en la cual fluye leche y miel. Dios había descendido y había comisionado a Moisés para sacar a este pueblo de esclavitud y para introducirlo en la tierra prometida. Ahora, nosotros miramos estas actitudes. Ellos no podrían haber conseguido esa libertad si no hubiese sido por la mano de Dios. Y nos preguntamos de alguna manera lo que se pregunta Moisés: Señor, ¿qué haré con este pueblo? ¿Por qué ellos razonaban de esta manera, mis amados? ¿Por qué no podían ver lo que veía Moisés? Habían sido apartados como pueblo de Dios, como pueblo santo, tal cual como dijimos. Habían visto claramente el poder de Dios en Egipto. Habían sido testigos de las plagas, de los juicios de Dios que Dios había mandado sobre Faraón, sobre su ejército y sobre toda la población de allí de Egipto. Habían sido testigos de la separación, de cuando las aguas del Mar Rojo se abrieron. Sus ojos vieron el poder de Dios. Sus ojos vieron descender el maná del cielo, lo recogieron, era real y se alimentaron de él. Habían visto cabalmente el poder con el cual Dios les respaldaba. Sin embargo, todavía protestaban, todavía altercaban, todavía se rebelaban contra Dios, todavía anhelaban de alguna manera volver a Egipto, mis amados hermanos. Lo que nosotros vemos aquí, en primer lugar, es que si bien Moisés estaba en comunión plena con Dios y hablaba con Dios cara a cara, el pueblo todavía seguía mirando la situación con ojos naturales. No había tomado conciencia, podríamos decir, no tenía revelación de la obra que Dios había hecho, no tenían revelación del llamado con el cual los había llamado Dios, y no tenían revelación todavía de la persona de Dios. De hecho, la palabra refidim, del hebreo refidá, significa respaldo o descanso.
Pero ellos no podían ver a Refidim como descanso ni como respaldo. Ellos lo veían apenas como un manto de desierto en el cual sus vidas estaban en peligro, en el cual ellos estaban cercanos a la muerte. Así lo veían ellos. ¿Se da cuenta, mi hermano? ¿Y por qué razonaban de esta manera? Es decir, no solo no tenían fe, sino que habían olvidado peligrosamente la presencia de Dios que estaba en medio de ellos y a través de la cual los había sacado con mano fuerte de la esclavitud. Habían olvidado peligrosamente la provisión, las promesas y el poder de Dios. Y habían olvidado que estaban allí por mandamiento de Dios. Versículo 1 del capítulo 17 dice que salieron del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová. Es decir, estaban en aquel desierto por voluntad de Dios. Sin embargo, estaban desbordados por las circunstancias. No había agua. Refidim para ellos no era ningún respaldo, no era ningún descanso. Era un área de desierto que los aproximaba a la muerte. Entonces comenzaron a desesperar. Comenzaron a querer arreglar las cosas y lo primero era apuntar contra el siervo, altercar con Moisés y tentar a Dios, dijo Moisés, su siervo. Y nos preguntamos por qué esta actitud, mis amados. Porque no querían, o en el mejor de los casos no entendían cuál era la libertad en la cual Dios los había llamado a vivir. ¿Se da cuenta? No entendían, o no querían entender cuál era la libertad en la cual Dios los había llamado a vivir. Les parecía a ellos que el estar en libertad les daba el derecho de volver a Egipto, de presionar a Moisés, de hacer lo necesario para volver al lugar de donde habían sido rescatados por Dios. ¿Sí? ¿Sabe por qué, hermanos, el pueblo de Dios pensaba así? ¿Sabe por qué razonaba de esa manera? Porque estaban acostumbrados a pensar como en Egipto. ¿Se da cuenta? Era más fácil para ellos estar relacionados con la esclavitud. Era más fácil volver a Egipto y resolver las cosas, digamos, acorde a la vieja vida, a la vida de esclavitud, que resolverlas de manera en la cual el Señor las podía resolver mostrando y ministrando su poder. Era más fácil para ellos resolver las cosas desde el punto de la vieja vida que confiar en Dios y vivir en la libertad con la cual fueron alcanzados por Dios. Más fácil pensar como se pensaba en Egipto que confiar en Dios y vivir en la libertad que Dios les había concedido. ¿Sabe que este problema lo tenemos hoy muchos de nosotros, los cristianos? Nos es más fácil pensar como pensábamos en la vieja vida que apoyarnos en Dios, confiar en Dios, tener fe en Él y esperar la administración del poder de Dios desde los cielos. Es mucho más fácil resolverlo nosotros porque nosotros ya sabemos qué es lo que hay que hacer. Esto pensaba el pueblo de Dios. Y si no hay agua, lo primero que tenemos que hacer es ir en contra de Moisés y exigirle que nos lleve otra vez para Egipto. Eso es lo que querían ellos. Muchos de nosotros, amados, en este tiempo nos consideramos el pueblo escogido, lo somos, nos consideramos santos, apartados para Dios en Cristo. Pero todavía muchos de nosotros seguimos pensando, razonando, mirando las cosas como lo hacíamos en la vieja vida de esclavitud. ¿No le ha pasado? Parece que todavía es más fácil estar relacionados con Egipto, con la carne, con el mundo, con la vieja vida, como dijimos, que mirar las cosas a través de la palabra de Dios, que mirar las cosas a través del Espíritu Santo, que tener fe, que tener esperanza en el poder de Dios.
Eso es lo que parece, mis amados. Ahora, la libertad que Dios le había dado al pueblo de Egipto era una libertad única. Dios les había mostrado que ningún enemigo podría venir sobre ellos. Habían visto multitud de milagros de parte de Dios. Habían sido testigos de la nube, de la columna de nube durante el día, de la columna de fuego durante la noche. Tenían testimonio de parte de Dios, porque realmente Dios les había visitado con verdadera libertad. Y lo que Dios tenía en su corazón y que ellos no comprendían era que Dios les iba a guardar de todo mal, cualquiera fuera la región del desierto en la cual ellos pudiesen encontrarse. Pero no lo entendían, no les había sido revelado o no querían que les fuese revelado. Amados, la libertad que Cristo nos ha dado es una libertad única. ¿Sí? La cruz del Calvario nos habla de la libertad que Cristo nos ha dado a cada uno de nosotros. Una libertad que nadie puede tocar, nadie puede manchar, nadie puede mancillar, nadie puede ir en contra. No importa cuántos sean los enemigos que vengan en contra de nosotros, Dios guardará nuestra vida. Y lo va a hacer como lo hizo con aquel pueblo, porque la libertad que Dios nos ha dado es una libertad que viene de los cielos, es una libertad diseñada por Dios para que nosotros caminemos en ella. Por eso dice Juan 8:36, si el Hijo de Dios os libertare, seréis más o menos libre, medianamente libre. A veces seréis libre. No, ¿verdad que no? Dice Juan 8:36, si el Hijo de Dios os libertare. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Versículo 34, Jesús les responde, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ahora, ¿para qué, hermanos, nos hizo libre y nos dio el Señor tal dimensión de libertad? Para que podamos caminar en esa libertad que Él nos ha concedido. De la cual, amados míos, dice el apóstol Pablo en Gálatas 5, debemos estar firmes. Libertad de parte del Hijo de Dios que tiene el precio de su sangre derramada en la cruz. Libertad de la cual Dios no va a volverse atrás cuando mira nuestra vida. Pero una libertad que no nos autoriza, que no nos lleva, que de ninguna manera nos conduce a pensar ni a razonar como lo hacíamos en la antigua vida de esclavitud y de oscuridad de nuestro corazón, sino una libertad en Cristo, en la cual nosotros estamos junto a Dios, vivimos en comunión con Dios y dependemos absolutamente de Dios, más allá de cuál sea la extensión del desierto que tengamos que transitar. ¿Se entiende, hermanos? Por eso dice Pablo a los Gálatas, están pues firmes en la libertad con la cual Cristo os ha hecho libres. Porque no es cualquier libertad, es la libertad que Dios preparó para nosotros por medio de Cristo Jesús. Gálatas capítulo 5, versículo 1, mis amados. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. La libertad de Cristo, la cual Él ha forjado en nosotros a través de la sangre de su cruz, no tiene nada que ver con Egipto, no tiene nada que ver con la esclavitud del pecado. Aquí el apóstol Pablo está enseñando a los Gálatas acerca de lo que era volver al yugo de la ley o permanecer en la verdadera libertad, en la libertad de la gracia, en la libertad recibida a través de Cristo. Esto es de lo cual está hablando. En esta libertad que hemos recibido de Cristo, dice Pablo, en esta libertad ustedes tienen que estar firmes. Y estar firmes significa, mis amados, no solo hacer las cosas que a Dios le agradan, sino también pensar, razonar y tener sabiduría de Dios para conducirnos conforme a Dios le agrada.
Porque no hay ningún pensamiento ni ningún razonamiento a partir de la libertad que Cristo nos ha dado que pueda estar contaminado por las tinieblas, por la oscuridad, por la vieja vida, por la carne. Si es así, hermanos, entonces no hemos alcanzado la libertad que predicamos. ¿Se da cuenta? Bendito sea el nombre de Jesús. No es que Dios nos haya librado, mis amados, de la oscuridad del pecado y de la vieja vida para vivir como nosotros queremos. Bueno, ahora tengo libertad, ahora resuelvo como a mí me parece. Resuelvo como, bueno, total, si Dios no me escucha, ¿qué voy a hacer? Hago lo que puedo. No es esa la libertad a la cual Cristo nos ha llamado. Es una libertad en la cual nosotros caminamos de manera dependiente, es decir, tomados de la mano de nuestro Dios, dependiendo constantemente y absolutamente de Él, porque Él es el que guía nuestros pasos. Él es el que nos está llevando a la tierra prometida, ¿sí? Es el que tiene para nosotros maravillosas promesas. El que ha hecho la obra, como dijimos, a través de la cruz, a través de su muerte y de su resurrección. Así que la libertad que el Señor nos ha dado, hermanos, es una libertad por la cual nosotros fuimos llamados a vivir en obediencia para la gloria de Dios. Plena libertad es plena comunión con Dios. ¿Sí? Plena libertad es plena comunión con Cristo. Este era el propósito por el cual Dios había apartado a Israel. Lo apartó para que fuese un pueblo libre. Pero en esa libertad lo había apartado también para que fuera un pueblo que guardase sus mandamientos, que pudiese hacer su voluntad y que pudiese ser encaminado hacia la tierra que Él les había preparado. ¿Se da cuenta? De la misma manera nosotros hemos sido, hermanos, hechos libres, como recién decíamos, por medio de Cristo, para permanecer firmes en esta libertad. No importa el desierto, importa lo que Dios va a hacer con nosotros, aleluya. Porque a su tiempo Dios envió el maná, porque a su tiempo Dios abrió el manantial desde la roca. Dios no va a olvidarse de su pueblo. Ha puesto en libertad a su pueblo para que su pueblo camine junto a Él y reciba de Él, ¿sí?, la protección de su amor, de su misericordia, de su poder, en todo tiempo y en todo momento. Hermanos, es lo que Cristo ha hecho en nosotros. Hemos sido hechos libres por medio de Cristo para permanecer firmes en libertad, en la libertad con la cual el Señor nos ha hecho libres. Para vivir por medio de la fe, confiando en el Señor, obedeciendo la palabra, como decíamos, dependiendo de la voluntad de Dios, conociendo la voluntad de Dios y dependiendo de la voluntad de Dios. Para que en este tiempo nosotros no solo seamos testigos, sino también podamos testificar de lo grande que es nuestro Dios. Testificar, mis amados hermanos, de lo grande que es el Señor Jesucristo, de la oportunidad, de la puerta abierta que Cristo ha puesto delante de todos aquellos que se arrepientan de sus pecados y le reciban como su Salvador. El Señor nos ha mandado a testificar, hermanos, en este tiempo. Y tiene para nosotros el mismo testimonio que tenía para con su pueblo Israel. Para que nosotros podamos ser testigos también de la presencia de Dios. Testigos de la provisión de Dios en este tiempo. Miren, muchos tienen miedo, ¿sí? Sobre todo en nuestro país. No se sabe qué va a pasar mañana. Y después, dice la gente, dicen mis compañeros de trabajo, y el lunes, ¿y qué va a pasar? Y estallará todo. ¿Y qué? ¿Sabe qué? Los cristianos estamos al amparo de Dios. ¿Sí? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Hermanos, la sombra del Omnipotente no se va a agotar. Por eso nosotros no tememos, como no debió haber temido aquel pueblo de Israel en el desierto de Refidim.
Porque el Dios que nos ha dado libertad y que nos ha sacado de la esclavitud del pecado, nos ha llamado a ser también testigos de Él. Y nos ha capacitado con su Espíritu para que podamos testificar de su presencia, testificar de la provisión de Dios aún en medio de estos tiempos. Testificar de las maravillosas promesas que tenemos en Cristo, mis amados. Testificar de su gran poder y de las grandes obras que Él quiere hacer a través de nosotros, a través de su cuerpo, a través de su iglesia, a través de su palabra, de la predicación del Evangelio. Ese es nuestro Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que esta libertad, mis amados, es parte de nuestro llamado. ¿A qué te llamó Dios? ¿A qué ministerio me llamó Dios? Dios me llamó primero a vivir en libertad. Para eso fue levantado Cristo en una cruz. Para que pueda vivir en libertad. No para hacer lo que yo quiero. ¿Sí? No puedo hacer lo que yo quiero. Porque el amor de Dios me hace responsable, me obliga, me constriñe, dice la palabra de Dios. ¿Sí? Porque aunque el Señor no lo exige, nosotros hoy, como cantamos muchas veces una alabanza, somos esclavos por amor, porque el precio fue su sangre. Sí, mis amados. Así que parte de nuestro llamado, lo primero que reconocemos como parte de nuestro llamado, mis amados, es que nuestro llamado es vivir en libertad, en la libertad de Cristo, en la libertad que Dios ha preparado a través de Cristo, la libertad que ha concedido al pueblo de Dios, a su pueblo, a nosotros, a nadie más. Una libertad que no se consigue en el mundo, que no depende de las circunstancias que nos rodean, sino de la administración, de la presencia de Dios y de su Espíritu a través de nuestro corazón. ¿Se entiende, hermanos queridos? ¿Sí? Y esa libertad es, aún en este tiempo, procurar vivir en completa comunión con el Señor Jesucristo. Dependiendo del Señor a cada paso, dependiendo del Señor aún en los desiertos, mis amados, para gloria de nuestro Dios. Vivir en libertad es ministrar en este tiempo las obras del Señor Jesucristo. ¿Qué es esto? Alcanzar a las almas que están padeciendo. Llevarle el mismo mensaje, que es un mensaje de libertad en Cristo, para que las cadenas de oscuridad sean rotas en sus vidas. Hermanos, esta es la tarea a la cual hemos sido llamados como iglesia. Y es parte de nuestra libertad, es parte de la libertad en la cual Dios nos ha llamado a vivir. El Señor nos ayude a razonar como siervos de Dios, como Moisés, como Jesús delante del Padre. El Señor nos ayude a cortar todo vínculo con aquello que tiene que ver con la esclavitud en Egipto. Porque si todavía andamos acariciando Egipto con nuestros pensamientos, con nuestro corazón, con nuestras ambiciones, si todavía andamos acariciando Egipto, mis amados, no estamos viviendo la libertad que Dios preparó para nosotros por medio de Cristo. Amén. Que el Señor nos esté ayudando, hermanos. Como dice el apóstol Pedro, 1 Pedro 2:16, como libres, verdaderamente como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer cosas malas, sino como siervos de Dios. Amén. El Señor nos ayude en este tiempo, hermanos, a pensar como libres en Cristo, a razonar como hombres y mujeres libres, santos, de un pueblo que Dios mismo ha apartado en Cristo, de un pueblo al cual Él llevará no ya a la tierra prometida, sino a las moradas celestiales, aleluya, por toda la eternidad. Nos concede en este tiempo alejarnos lo suficiente de Egipto, hermanos, no solo en nuestros hechos, en nuestro corazón y en nuestros pensamientos, para vivir en libertad como es del agrado de Dios. Amén. ¿Le parece si estamos de pie y oramos juntos sobre esta palabra? Amado Dios, muchísimas gracias te damos en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, porque hemos podido comprender a través de esta palabra que juntos escudriñamos en esta tarde, Señor, el valor de la libertad que tú nos has dado por medio de Cristo y el llamado a vivir, Señor,
en la verdadera libertad recibida, Señor, a partir de la cruz del Calvario. Oh Dios, libertad que tú nos has dado, Señor, una libertad que no nos lleva a vivir, ni a pensar, ni a razonar, Señor, acariciando Egipto, sino una libertad que nos lleva, que nos compromete a una comunión verdadera, plena contigo, Señor, una libertad que es completamente dependiente de tu voluntad en nosotros, para gloria de tu nombre. Señor, concédenos en este tiempo, oh Dios, que podamos acampar en Refidim, Señor, pero que podamos ver que aun cuando estamos en los desiertos, Señor, tu poder es tan grande, oh Dios, que aun en los desiertos tú nos haces descansar y tú nos respaldas. Señor, que lo que no vio aquel pueblo, que estaba contaminado por los pensamientos de Egipto, que lo podamos ver cabalmente nosotros, Señor, porque tú lo has puesto en medio nuestro a través de Cristo Jesús. Señor, concédenos en este tiempo, porque tú nos has hecho libres a través del Hijo de Dios, y verdaderamente libres para que nunca más, ni de corazón, ni de pensamiento, ni con nuestros hechos, volvamos a Egipto, para que nunca más volvamos a la vieja vida. Señor, ayúdanos a pensar sabiamente, a razonar, a conducirnos como hijos de Dios, hijos que viven en verdadera libertad para la gloria de tu nombre. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Jesús. Cantamos al Señor.